Carlos siempre había creído que su vida estaba llena de amor y confianza. Su esposa, Elena, era su compañera ideal, juntos habían construido un hogar acogedor y habían compartido innumerables momentos de felicidad. Sin embargo, todo cambió una mañana gris cuando, al abrir el correo, encontró una carta anónima que desataba una tormenta en su interior. Las palabras escritas en la hoja amarillenta lo golpearon como un puño: tu esposa y tu mejor amigo han planeado tu muerte. El corazón de Carlos se detuvo por un instante. Nunca había dudado de la lealtad de Elena ni de su amigo, Miguel, pero la revelación lo sumió en un abismo de incertidumbre. Mientras sus manos temblaban, la carta se convirtió en un oscuro presagio de la traición, y su mente comenzó a cuestionar cada interacción, cada mirada y cada palabra compartida en los últimos años. La confusión se mezclaba con el miedo, sabía que debía actuar rápidamente, pero la sensación de traición lo dejaba aturdido. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Podía realmente confiar en sus instintos? Sin tiempo que perder, Carlos decidió investigar la veracidad de la carta. Mientras su mente zumbaba con posibles escenarios, sintió una urgencia creciente que lo empujaba a desentrañar la verdad. Su vida dependía de ello, y cada segundo contaba. A medida que caminaba por la casa, sus ojos recorrían los rincones familiares con una nueva mirada, buscando pistas que confirmaran o desmentieran el contenido de aquella carta maldita. El amor que alguna vez había sentido por Elena ahora se mezclaba con el veneno de la desconfianza. Con un suspiro profundo, Carlos se sentó en el sofá, recordando todos esos momentos felices, pero en su mente ya comenzaba a construir un plan, uno que lo llevaría a descubrir hasta dónde llegaba la traición de su esposa y su mejor amigo. ¿Qué secretos se ocultaban tras esas sonrisas y promesas de amor eterno? Con el corazón aún acelerado, Carlos decidió que la mejor forma de proceder era observar a Elena y Miguel sin que ellos lo supieran. La noche llegó, y con ella una nueva rutina. Mientras cenaban juntos, Carlos se esforzó por mantener la compostura, pero su mente estaba en alerta máxima. Cada risa de Elena, cada mirada cómplice entre ella y Miguel lo llenaba de un deseo creciente de arrebatarse el velo de la ilusión y confrontar la realidad. Las preguntas atormentaban su mente: ¿cuánto tiempo llevaban tramando esto? ¿Cuál era el motivo detrás de una traición tan cruel? Cada cucharada de comida se convirtió en un ejercicio de control emocional, mientras su mirada se centraba en los gestos de Elena, tratando de descifrar si había alguna señal de que algo estaba mal. A medida que la noche avanzaba, Carlos empezó a recordar conversaciones pasadas, momentos que ahora parecían tener un significado oculto. La risa de Elena sonaba diferente, y su tono de voz tenía un matiz que nunca había notado antes. La paranoia comenzaba a deslizarse entre sus pensamientos, empujándolo a preguntarse si el amor que compartían había sido simplemente una fachada. Esa misma noche, Carlos tomó la decisión de seguir a Miguel al día siguiente, con la esperanza de descubrir la verdad que se escondía detrás de su amistad. La idea de espiarlo lo llenaba de un temor indescriptible, pero sabía que no podía permanecer pasivo ante la posibilidad de una conspiración mortal. Al amanecer, se preparó, vestido con ropa sencilla y con una campera que lo ayudaría a pasar desapercibido. La adrenalina recorría sus venas mientras se dirigía hacia el lugar donde Miguel solía ir después de dejar su trabajo. Carlos sintió una mezcla de ansiedad y determinación, cada paso lo acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo, lo alejaba de la vida que había conocido. Se ocultó detrás de un árbol, observando cómo Miguel se reunía con un grupo de amigos en un bar cercano. La conversación fluía y las risas resonaban, pero Carlos no podía permitirse distraerse. Sus ojos se fijaron en Miguel, analizando cada uno de sus gestos, buscando algún indicio que confirmara la traición. Después de un rato, Miguel salió del bar, y Carlos decidió seguirlo, manteniendo la distancia. Mientras Miguel caminaba por las calles, Carlos lo seguía con cautela, asegurándose de que no lo perdiera de vista. La tensión crecía en su pecho, cada vez que su amigo se detenía o miraba hacia atrás, Carlos sentía que el corazón se le detenía. Finalmente, Miguel se dirigió a una casa al final de una calle oscura. Carlos, que lo observaba desde la esquina, sintió que su estómago se encogía al ver cómo Miguel tocaba el timbre. Al instante, la puerta se abrió y una figura familiar apareció: era Elena. El mundo de Carlos se detuvo en ese momento. No podía creer lo que estaba viendo. Sus piernas se sentían pesadas mientras la incredulidad lo envolvía. Ellos entraron juntos, y una mezcla de furia y tristeza lo invadió.
La traición estaba confirmada, pero lo que más le dolía era ver a su esposa en la casa de su mejor amigo, como si todo lo que habían compartido no significara nada. A pesar de la agonía, sabía que debía permanecer alerta, no podía dejar que las emociones lo dominaran, necesitaba una estrategia. Carlos se retiró lentamente, su mente zumbando con preguntas sin respuestas. De vuelta en casa, la tormenta de emociones lo desbordó. La ira y la traición luchaban por hacerse un espacio en su corazón. ¿Cómo podían haberlo engañado de esa manera? Carlos sintió un dolor profundo que se traducía en un deseo voraz de venganza. Esa noche, no pudo dormir. Su mente estaba ocupada elaborando un plan. La idea de confrontar a Elena y Miguel directamente era tentadora, pero sabía que eso podría ser un error fatal. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que confirmara sus sospechas y que lo llevara a la acción de manera más efectiva. A la mañana siguiente, decidió regresar al lugar donde había seguido a Miguel. Quería buscar pistas, algo que lo ayudara a entender cómo habían llegado hasta allí. Las horas se convirtieron en un tortuoso recorrido de recuerdos que lo torturaban, cada momento que había compartido con Elena se transformaba en un eco de la traición. Carlos llegó al bar donde Miguel había estado la noche anterior, el mismo lugar donde había sido testigo de la traición. Entró y se sentó en una esquina, observando a los clientes mientras la ansiedad lo invadía. Pronto, el barman lo reconoció y se acercó. Era un viejo conocido, alguien que había visto a Carlos con frecuencia en sus días felices. Con una sonrisa nerviosa, Carlos pidió una bebida, pero su mente estaba en otra parte. Decidió aprovechar su relación con el barman. Con astucia, le preguntó si había visto a Miguel con alguien más, a lo que el barman, intrigado, le respondió que Miguel a menudo llegaba acompañado de una mujer, aunque nunca había prestado atención a quién era. Esa información le dio a Carlos una chispa de esperanza, un hilo del que podía tirar para desenmarañar la red de mentiras. Con cada palabra, la imagen de la traición se volvía más nítida, y su deseo de venganza se avivaba. Decidido a descubrir más, Carlos comenzó a frecuentar el bar, convirtiéndose en un habitué. Cada visita era un acto de vigilancia, y su mente se entrenaba en el arte de la observación. Durante días, estuvo alerta, escuchando conversaciones y buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas sobre la relación de Elena y Miguel. Finalmente, un día, escuchó un murmullo de risas que lo puso en alerta. Se giró y vio a Miguel sentado con una mujer, riendo y bromeando. Carlos se acercó, haciéndose pasar por un cliente curioso. A medida que se acercaba, pudo escuchar fragmentos de su conversación. No puedo creer que Carlos se haya tragado todo esto. Es un tonto, decía Miguel, con una sonrisa burlona. La ira de Carlos se encendió, y un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra de su amigo era un puñal en su corazón, y el deseo de confrontarlo crecía a cada instante. Sin embargo, sabía que debía ser cauteloso, cualquier paso en falso podría arruinar su plan. Decidiendo actuar con astucia, Carlos comenzó a recopilar información sobre la vida de Miguel. Utilizó su red de amigos y conocidos para investigar sus movimientos, y se enteró de que Miguel había estado saliendo con otra mujer en los últimos meses, lo que lo llevó a sospechar que su relación con Elena era más que solo una amistad. En una de sus conversaciones, un amigo le mencionó casualmente que Miguel había hablado sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad, lo que encendió una alarma en la mente de Carlos. ¿Estaba planeando dejarlo todo atrás con Elena? La idea de que su vida estuviera a punto de cambiar de manera drástica lo llenó de inquietud. Con cada detalle que descubría, su determinación crecía. Necesitaba un plan que lo llevara a desentrañar la verdad de una vez por todas. A medida que Carlos recopilaba información, empezó a visualizar un plan más claro. Había decidido que debía atraer a Miguel a una trampa, una situación en la que pudiera confrontarlo y obligarlo a confesar la verdad. Sin embargo, no podía hacerlo solo, necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Su mente regresó a su amigo de la infancia, Javier, un exdetective que había dejado su trabajo por motivos personales, pero que aún poseía la astucia necesaria para desenmascarar a un traidor. Carlos se reunió con Javier en un café, explicándole la situación con cada detalle. Al principio, Javier se mostró escéptico, pero a medida que Carlos relataba la historia, su interés aumentaba. Decidieron que Javier ayudaría a Carlos a organizar un encuentro casual entre él y Miguel,
donde podrían hacer que Miguel revelara sus verdaderos sentimientos y planes. Con el plan en marcha, Carlos se sintió más seguro. Había ideado una estrategia para involucrar a Miguel en un juego que lo llevaría a desnudarse. Javier se encargaría de preparar la reunión, asegurándose de que todo estuviera dispuesto para que la conversación fluyera naturalmente. Carlos se sintió aliviado, como si finalmente tuviera el control sobre la situación. Sin embargo, en su interior, una sombra de duda comenzaba a cernirse. ¿Qué pasaría si Miguel se diera cuenta de que estaba siendo observado? ¿Y si las cosas no salían como había planeado? La noche del encuentro, Carlos se preparó meticulosamente, eligiendo una camisa que le diera confianza y un pantalón que lo hiciera sentir poderoso. Con cada paso hacia el lugar acordado, la adrenalina corría por sus venas, y su mente estaba en un torbellino de emociones. Cuando llegó al bar, encontró a Miguel sentado en la barra, disfrutando de una cerveza. Su risa resonaba como un eco en la cabeza de Carlos. Sin embargo, cuando Miguel lo vio entrar, la sonrisa se desvaneció un instante, como si un rayo de duda lo atravesara. Carlos se acercó con una actitud relajada, intentando ocultar la tormenta de emociones que lo azotaba. Al sentarse a su lado, ambos comenzaron a charlar sobre trivialidades, pero Carlos sabía que ese no era el objetivo de la reunión. Mientras hablaban, Carlos trataba de estudiar a Miguel, buscando cualquier indicio que revelara su verdadera naturaleza. La conversación fluyó, pero en su mente, la tensión era palpable. Finalmente, Javier llegó y se unió a ellos, trayendo consigo un aire de camaradería que permitió a Carlos relajarse un poco. Con la charla en marcha, Javier fue el primero en llevar la conversación hacia un tema más personal, haciendo preguntas sobre las relaciones y el compromiso. Miguel, despreocupado, empezó a hablar sobre Elena, mencionando lo perfecta que era y cómo habían estado juntos en los buenos y malos momentos. Cada palabra de Miguel resonaba en el pecho de Carlos como una broma cruel. ¿Cómo podía hablar de amor con tanta ligereza mientras tramaba su asesinato? Sin embargo, Carlos mantuvo su fachada, asintiendo con la cabeza y sonriendo mientras las llamas de la ira ardían en su interior. Después de un rato, Javier decidió hacer la pregunta que todos estaban esperando: ¿te imaginas alguna vez traicionar a alguien que amas? La pregunta flotó en el aire, cargada de tensión, y Carlos observó de cerca la reacción de Miguel. El amigo lo miró, sorprendido, antes de soltar una risa nerviosa. No, jamás haría eso. La lealtad es fundamental para mí. Carlos se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida, y en ese instante, Carlos decidió que era el momento de actuar. Con una voz firme pero tranquila, le dijo a Miguel: te admiro por tu lealtad, pero a veces la gente puede cambiar, ¿no? Miguel lo miró, confuso, mientras Carlos intensificaba su mirada. Esa fue la oportunidad perfecta para introducir la carta anónima en la conversación. A veces, las verdades salen a la luz de maneras inesperadas. Recibí una carta que decía que alguien cercano a mí planeaba hacerme daño. No puedo evitar preguntarme quién podría ser. Las palabras de Carlos cayeron como un peso sobre la mesa, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. La tensión era palpable, y la mirada de Miguel cambió de despreocupada a inquieta en un instante. La verdad estaba flotando en el aire, y Carlos podía ver cómo la ansiedad comenzaba a dibujarse en el rostro de su amigo. Javier, hábilmente, añadió: es triste pensar que alguien puede traicionar a quienes ama. A veces, esos que están más cerca son los que hacen más daño. La astucia de Javier estaba diseñada para empujar a Miguel al borde, y Carlos sintió como su corazón latía con fuerza. Cada palabra pronunciada era un paso más hacia la revelación que tanto anhelaba. Miguel, nervioso, empezó a jugar con su cerveza, evitando la mirada de Carlos. En su interior, Carlos sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, y una mezcla de esperanza y desesperación lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, Miguel habló, su voz temblorosa. ¿De verdad crees que alguien podría hacer algo así? Eso es impensable. La incredulidad en sus palabras parecía una defensa, y Carlos supo que había encontrado su punto débil. Era el momento de presionar. Con una voz más baja, dijo: a veces, las cosas que parecen impensables son las más reales. La traición puede surgir de los lugares más inesperados. Con cada palabra,
Carlos sentía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando la imagen de la traición que había estado intentando ocultar. La mirada de Miguel se endureció, y su sonrisa se desvaneció. Carlos pudo notar la chispa de miedo en sus ojos, y eso lo llenó de un extraño sentido de satisfacción. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. El silencio se alargó, y Carlos decidió cambiar de táctica. En lugar de presionar más, eligió una estrategia más sutil. Comenzó a hablar de su vida, compartiendo momentos vulnerables y recuerdos de la amistad que compartían. Habló de los momentos difíciles, de las caídas y las victorias, y de cómo la lealtad siempre había sido la base de su relación. Miguel, atrapado en la nostalgia, pareció relajarse un poco. Mientras recordaban viejos tiempos, Carlos pensó que había llegado el momento de sembrar una semilla de duda en la mente de su amigo. Con una sonrisa fingida, le dijo: «Sabes, siempre he creído que la verdadera amistad se demuestra en los momentos más oscuros. Es fácil ser amigo en los buenos tiempos, pero ¿quién está a tu lado cuando las cosas se complican?». Las palabras fueron como un eco en la mente de Miguel, y Carlos pudo notar que su expresión comenzaba a cambiar. Las emociones empezaron a mezclarse en el ambiente, y Miguel, visiblemente afectado, murmuró: «Siempre he estado a tu lado, Carlos. Nunca te fallaría». Pero en sus ojos, Carlos pudo ver una lucha interna. A medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que las palabras de Miguel no eran más que un intento de convencer a sí mismo. Era evidente que había algo más profundo, una inquietud que lo atormentaba. Carlos se sintió fortalecido por esta nueva comprensión. Si Miguel sentía la presión, entonces tal vez había una oportunidad para llevar la conversación a un punto culminante. Con una mezcla de empatía y determinación, Carlos le dijo: «Pero hay momentos en los que las decisiones son cruciales, y algunas pueden tener consecuencias irreparables». El rostro de Miguel palideció, y Carlos vio cómo su amigo se sentía atrapado, como un pez en una red. La tensión alcanzó su punto máximo, y Carlos, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió hacer su movimiento final. Se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos con una intensidad que desnudaba sus intenciones. «Sé que has estado viendo a Elena. Y que hay cosas que no me has contado. Esta carta que recibí, no es solo una broma. Hay algo real detrás de ello». Las palabras flotaron en el aire, y el rostro de Miguel se tornó de incredulidad a pura angustia. Carlos no podía creer lo que veía. La lucha de Miguel era evidente, y por un momento, pareció que estaba al borde de confesar. «Carlos, comenzó a decir, pero Carlos lo interrumpió, sintiendo que cada segundo era crucial. «Si eres mi amigo, dime la verdad, ¿estás con Elena? ¿Has estado tramando algo en mi contra?». La voz de Carlos resonó con fuerza, y la atmósfera se tornó densa. Las palabras parecían quedar atrapadas en la garganta de Miguel, quien luchaba por encontrar la manera de responder. Carlos sintió que la revelación estaba al alcance de su mano, pero el silencio se alargaba y el aire se volvía cada vez más pesado. La mirada de Miguel vacilaba entre el miedo y la confusión, y eso lo llevó a un punto de quiebre. En su mente, Carlos se dio cuenta de que no podía esperar más. «Por favor, Miguel, dime la verdad. Si no hay nada, simplemente dímelo. Pero si hay algo más, es mejor que lo digas ahora». La vulnerabilidad en su voz fue palpable, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Miguel cerró los ojos, como si buscara en lo más profundo de su ser la respuesta. Carlos pudo ver cómo luchaba con la verdad, y en ese instante, el destino de su amistad pendía de un hilo. Finalmente, Miguel dejó escapar un suspiro pesado, como si hubiera tomado una decisión. Abrió los ojos, y la mirada que encontró Carlos estaba cargada de emociones. «Carlos, hay algo que debes saber». La voz de Miguel tembló, y Carlos sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Miguel no eran solo un sonido, eran el eco de su propia verdad, una verdad que podía cambiarlo todo. «No puedo seguir viviendo con esta mentira», continuó Miguel, su voz ahora más firme. «He estado viendo a Elena, pero no porque quiera hacerte daño». No sabía cómo decirlo. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, cada palabra de Miguel lo golpeaba con la fuerza de una tormenta. «Lo siento mucho», dijo Miguel, y en ese momento, Carlos supo que la revelación que había estado esperando estaba a punto de desatarse. La angustia, la ira,
el dolor y el amor se entrelazaban en su pecho, mientras se preparaba para enfrentar la realidad de la traición que estaba a punto de descubrir. La confesión de Miguel quedó colgando en el aire como una espada afilada, lista para caer. Carlos sintió como la rabia empezaba a burbujear en su interior. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, la voz quebrándose. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero las mantuvo a raya, sin permitir que Miguel viera su vulnerabilidad. En lugar de eso, se obligó a mantener una mirada fría y calculadora. Miguel, evidentemente abrumado, intentó explicarse, no fue algo planeado. Nunca quise traicionarte. Elena, ella me buscó en un momento en que estaba vulnerable, y me dejé llevar. Carlos no podía creer lo que escuchaba. La excusa era una traición aún más profunda, y cada palabra de su amigo lo golpeaba como un puñetazo. ¿Vulnerable? ¿Acaso eso justifica lo que hiciste?, gritó. Las miradas de los otros clientes del bar se volvieron hacia ellos, y Carlos se sintió como si estuviera expuesto, desnudado ante el mundo. Sin embargo, sabía que no podía dejar que Miguel se saliera con la suya. La situación se tornó tensa, y Javier, sintiendo la necesidad de intervenir, trató de calmar el ambiente. Chicos, por favor, no dejemos que esto se salga de control. Hablemos con calma, dijo, su voz resonando en el bar. Pero la ira de Carlos había tomado el control, y su determinación de descubrir la verdad lo empujó a continuar. Dime, Miguel, ¿cuánto tiempo llevas viéndola? ¿Eras tú quien conspiraba conmigo? ¿Te burlabas de mí mientras yo confiaba en ti? Cada pregunta era un dardo que penetraba más profundamente en la confianza que alguna vez habían compartido. Miguel, ahora visiblemente aturdido, tartamudeó, no era así, no tenía la intención de hacerte daño. No sabía que esto iba a suceder. Carlos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, supo que debía mantener la presión. ¿Y qué hay de la carta? ¿Qué sabes sobre eso? La mención de la carta hizo que Miguel palideciera, y eso le dio a Carlos una chispa de esperanza, tal vez todavía había algo más que descubrir. Con la mirada fija en Miguel, Carlos sintió como la tensión aumentaba. La carta, Miguel. No puedo seguir esperando. Necesito saber si tú tienes algo que ver con esto, ¿sabías del plan?, insistió. La culpa se reflejó en el rostro de Miguel, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Carlos se sintió traicionado, como si cada segundo que pasaba acercara más a su amigo a la traición que había estado ocultando. Si realmente eres mi amigo, dímelo ahora, exigió. La presión en la habitación era palpable, y el aire se volvió denso mientras todos esperaban la respuesta de Miguel. Finalmente, este habló con un hilo de voz: no tengo idea de quién te mandó esa carta. Pero lo que te puedo asegurar es que no soy parte de eso. Carlos se sintió dividido. Una parte de él quería creer a su amigo, pero la otra sabía que había más en juego. Sin embargo, Miguel no podía ocultar su miedo, y eso le daba a Carlos una ventaja. A medida que la conversación avanzaba, Carlos se sintió obligado a explorar la conexión de Miguel con Elena más a fondo. Si no estás en esto, ¿por qué no se lo dijiste a Elena? ¿Qué relación tienen realmente?, preguntó con un tono más suave, pero con una intensidad palpable. La sinceridad de su pregunta hizo que Miguel se detuviera a reflexionar, y Carlos lo observó mientras luchaba con sus propias emociones. Ella y yo, teníamos algo especial, pero no es como crees. Nunca fue mi intención lastimarte, Carlos. Necesitaba desahogarme, y ella fue la única que estaba allí. La sinceridad de la confesión de Miguel parecía genuina, pero Carlos aún no podía bajar la guardia. Se sentía como un pez en un río lleno de depredadores, debía ser cauteloso. En su interior, una decisión comenzó a tomar forma. Si Miguel no estaba involucrado en el plan de asesinato, quizás todavía podría usarlo a su favor. Carlos decidió cambiar su enfoque. En lugar de ver a Miguel como un enemigo, comenzó a considerarlo como una herramienta en su búsqueda de la verdad. Si realmente no tienes nada que ver con esto, tal vez podamos trabajar juntos para descubrir quién está detrás de la carta, sugirió. Miguel lo miró con escepticismo, pero la desesperación lo llevó a asentir. De acuerdo, estoy dispuesto a ayudar, respondió. Carlos sintió una oleada de esperanza. Podía sentir cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, debía ser cauteloso.
Aunque Miguel había prometido ayudar, todavía había un gran riesgo en confiar plenamente en él. Si vamos a hacer esto, necesitamos ser cuidadosos. No podemos dejar que nadie se entere de lo que estamos investigando, dijo Carlos, y ambos se sumergieron en un silencio cargado de posibilidades. Esa noche, Carlos y Miguel se reunieron en la casa de Carlos para discutir su próximo movimiento. La atmósfera era tensa, y cada palabra que intercambiaban parecía un paso más hacia la verdad. Carlos se propuso hacer una lista de todas las personas que podrían estar involucradas en la carta anónima. Empezaron con los amigos cercanos, familiares y colegas. Mientras escribían, Carlos se dio cuenta de que había demasiadas personas en su vida que podían haber tenido motivos para hacerle daño. La idea de que alguien tan cercano a él pudiera estar planeando su asesinato lo dejó con un escalofrío en la espalda. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo paralizara. Al contrario, necesitaba canalizar esa energía en acción. Debemos pensar en quienes podrían beneficiarse de tu muerte, sugirió Carlos. Miguel asintió, pero su expresión era sombría. Esto se está volviendo más complicado de lo que imaginaba, murmuró. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a elaborar un perfil de cada posible traidor. Podría ser cualquier persona, desde un amigo celoso hasta un rival en el trabajo, dijo Carlos, mientras pasaba por la lista de nombres. Y no olvidemos a Elena. Aunque no creo que ella esté detrás de esto, podría ser un peón en un juego mucho más grande, agregó. Miguel se sentó en silencio, procesando lo que Carlos decía. Lo último que quiero es que ella se vea involucrada en todo esto. No sé si puedo seguir con esto si significa ponerla en peligro. La preocupación de Miguel era palpable, pero Carlos sabía que no podían darse el lujo de ignorar a nadie. Debemos ser estratégicos. Tal vez podamos usar a Elena para acercarnos a quienes están detrás de esto. Necesitamos información, y ella podría tener acceso a datos que nosotros no, sugirió Carlos, con la esperanza de que la idea resonara con Miguel. Miguel dudó un momento, pero finalmente asintió. Está bien, pero debemos tener mucho cuidado. No quiero que esto se convierta en una cacería de brujas. No sé si puedo lidiar con eso. Carlos sintió la presión de la situación y decidió que necesitaban un plan sólido. Empecemos por observar sus interacciones. Necesitamos ver si hay algo extraño en su comportamiento, dijo Carlos, trazando un esquema en su mente. Decidieron que Miguel debería mantener una conversación casual con Elena y observar cualquier cambio en su actitud. Al mismo tiempo, Carlos empezaría a investigar a otras personas de la lista. Podría hacer algunas llamadas anónimas o enviar mensajes para ver cómo reaccionan, comentó Carlos, sintiendo que la estrategia les daría un poco de ventaja. Con el plan en marcha, ambos hombres se sintieron aliviados, pero el peso de la incertidumbre seguía pesando en el aire. Miguel se marchó esa noche con una mezcla de ansiedad y esperanza, y Carlos se sintió más enfocado que nunca. Mientras se preparaba para dormir, su mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. La idea de que su vida estuviera en peligro lo mantenía alerta, y sabía que debía actuar rápido. Con cada hora que pasaba, la sombra de la traición se cernía más cerca. Carlos no podía dejar que eso lo detuviera, debía encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, los sueños lo llevaron a un oscuro abismo donde luchaba con las imágenes de su amigo y su esposa, ambos enredados en una red de mentiras. A la mañana siguiente, Carlos decidió hacer su primera llamada. Tenía en mente a una persona que siempre había tenido un ojo agudo para los secretos, su viejo compañero de trabajo, Ricardo. Carlos sabía que, aunque su relación había sido algo distante en los últimos años, Ricardo tenía conexiones que podían ayudarlo. Después de varios intentos, finalmente logró comunicarse con él. La conversación comenzó de manera casual, hablando de viejos tiempos y recordando anécdotas, pero pronto Carlos se adentró en el tema que le preocupaba. Ricardo, hay algo que necesito preguntarte, ¿has oído algo sobre Elena? Últimamente me han llegado rumores sobre ella y algunas personas que la rodean. La voz de Carlos era tranquila, pero su corazón latía con fuerza mientras esperaba la respuesta de Ricardo. Ricardo dudó un momento antes de responder, como si sopesara sus palabras. No he escuchado nada en particular, pero si quieres, puedo hacer algunas indagaciones, ofreció. Carlos sintió un alivio momentáneo, tener a alguien que pudiera ayudarlo era un rayo de esperanza en medio de la tormenta.
Eso sería genial, Ricardo. Necesito saber si hay algo más detrás de la actitud de Elena, dijo Carlos, intentando mantener la calma. La conversación avanzó, y Carlos aprovechó cada oportunidad para extraer información. He notado que últimamente parece diferente, como si estuviera cargando un peso sobre sus hombros, comentó Carlos, esperando que Ricardo notara algo similar. Sin embargo, la respuesta de Ricardo fue evasiva. La gente cambia, Carlos. A veces, simplemente están lidiando con sus propios problemas, sugirió. Carlos sintió que la respuesta no era suficiente. Había algo en la actitud de Elena que le daba mala espina, y no iba a dejar que eso pasara desapercibido. Tal vez no sea solo ella. Quizás sea toda la situación, respondió Carlos. La idea de que la red de conspiración fuera más amplia que lo que había anticipado lo llevó a una nueva línea de pensamiento. Voy a investigar un poco más. Mantendremos esto en secreto por ahora, pero no puedo dejar que esto siga así, dijo Carlos con determinación. Después de despedirse de Ricardo, Carlos se sintió más decidido que nunca a descubrir la verdad, incluso si eso significaba cavar más profundo y sacar a la luz secretos que podrían desatar una tormenta aún mayor. Mientras tanto, Miguel estaba decidido a acercarse a Elena para obtener más información. Esa tarde, decidió invitarla a tomar un café, buscando la manera de que la conversación fluyera de manera natural. Sabía que debía ser cuidadoso, cualquier indicio de que algo no estaba bien podría levantar sospechas. Al llegar a la cafetería, su corazón latía con fuerza. La sonrisa de Elena, al verlo, lo hizo dudar por un momento. ¿Cómo podía alguien que había compartido tantos momentos juntos ahora parecer un posible enemigo? Se sentaron en una mesa apartada, y Miguel hizo todo lo posible por actuar como si no hubiera nada extraño entre ellos. Pero en el fondo, sabía que el peso de la verdad estaba al acecho. A medida que la conversación avanzaba, Miguel empezó a hacer preguntas sutiles sobre el trabajo y la vida de Elena. ¿Has estado ocupada últimamente? Pareces un poco distante, dijo, intentando sonar casual. Elena sonrió, pero había algo en su expresión que no encajaba. Sí, ha sido un poco complicado en el trabajo. Ya sabes cómo es, respondió ella, pero Miguel sintió que había más detrás de su respuesta. Sin embargo, no quería presionarla demasiado. Bueno, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí para ti, dijo, tratando de abrir un espacio de confianza. Elena lo miró con gratitud, pero sus ojos reflejaban una preocupación oculta. Miguel decidió que debía arriesgarse un poco más. ¿Hay algo que te preocupe en especial? Parece que hay algo que no estás diciendo. La tensión entre ellos aumentó, y Miguel se preguntó si había hecho bien al plantear la pregunta. La expresión de Elena cambió drásticamente. Su rostro se tornó serio, y Miguel se dio cuenta de que había tocado un punto delicado. No es nada, Miguel. Solo cosas de trabajo, realmente, insistió, pero su tono carecía de convicción. La incomodidad en el aire era palpable, y Miguel sintió que tenía que seguir presionando. Si hay algo más, puedes contármelo. Siempre he estado aquí para ti, dijo, intentando sonar comprensivo. Elena se quedó en silencio, como si estuviera evaluando si debía abrirse o no. Finalmente, se inclinó hacia él y susurró, a veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Hay más en juego del que imaginas. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Miguel, dejándolo intrigado y preocupado al mismo tiempo. ¿Qué secretos estaba ocultando? A medida que la conversación se intensificaba, Miguel decidió arriesgarse y preguntarle directamente sobre la carta. Elena, hay algo que ha estado rondando mi mente. Recibí una carta anónima que mencionaba un plan en tu contra. No sé si estás involucrada, pero necesito saber la verdad, dijo, sintiendo cómo la presión aumentaba. La reacción de Elena fue instantánea, sus ojos se abrieron en shock y la coloración en su rostro se desvaneció. ¿Qué estás diciendo, Miguel? ¿De qué carta hablas?, preguntó, su voz temblorosa. Miguel sintió una mezcla de alivio y miedo al ver su reacción. La vulnerabilidad de Elena lo llevó a creer que tal vez había tocado una cuerda sensible. Solo quiero saber si estás bien. Me preocupa tu seguridad, insistió, tratando de no asustarla más. Elena respiró profundamente, como si estuviera tratando de recomponerse.
no sé nada de ninguna carta. Pero si hay algo peligroso, deberíamos hablarlo con Carlos, sugirió, intentando cambiar el enfoque. La mención de Carlos hizo que la tensión aumentara aún más, y Miguel sintió que estaba al borde de un abismo. No podemos involucrarlo todavía. Esto es entre nosotros, dijo, tratando de mantener el control de la situación. La confusión y el miedo en los ojos de Elena le hicieron sentir que estaban en un juego de ajedrez peligroso, donde cualquier movimiento en falso podría llevar a consecuencias devastadoras. Decidió que necesitaba más información antes de llevar a Carlos al fondo de esta trama. Mientras tanto, Carlos se adentró más en su investigación. Decidió que era el momento de interrogar a algunos de sus compañeros de trabajo. Conocía a varios que habían tenido conflictos con él en el pasado, y sospechaba que podrían ser los responsables de la carta. Se dirigió a su oficina con una determinación renovada. Sin embargo, la idea de enfrentarse a sus colegas lo llenaba de ansiedad. En su mente, un torrente de preguntas inundaba sus pensamientos. ¿Cuántos sabían? ¿Había alguna posibilidad de que hubiera un enemigo entre ellos? Esa incertidumbre lo mantuvo alerta, mientras buscaba maneras de abordar el tema sin levantar sospechas. Al llegar a la oficina, se sintió un poco más tranquilo, pero sabía que cualquier cosa podría desencadenar la verdad oculta. Durante el almuerzo, Carlos se unió a un grupo de compañeros en la cafetería. Mientras conversaban sobre temas triviales, su mente se centraba en lo que había planeado. A medida que la charla fluía, Carlos comenzó a mencionar el ambiente de trabajo y cómo había notado cambios en la actitud de algunos colegas. He sentido que hay una tensión en la oficina últimamente, como si hubiera algo en el aire, dijo casualmente. La reacción de sus compañeros fue variada, algunos asentían con la cabeza, mientras que otros evitaban hacer contacto visual. Carlos se preguntó si había logrado sembrar una semilla de duda en sus mentes. Necesitaba descubrir si alguno de ellos tenía algo que ver con la carta, y esta podría ser la oportunidad que estaba buscando. Mientras conversaban, Carlos decidió apuntar a uno de sus colegas, Jorge, un hombre que siempre había sido un poco celoso de su éxito. ¿Tú también has sentido esa tensión, Jorge?, preguntó, mirándolo directamente. La expresión en el rostro de Jorge se tornó inquieta, y Carlos notó que se pasaba nerviosamente la mano por la cabeza. Tal vez un poco, pero creo que son solo problemas normales de trabajo, respondió, forzando una sonrisa. La respuesta no le convenció a Carlos, y la inquietud en la actitud de Jorge le hizo sospechar aún más. Sin embargo, debía ser paciente. Con cada palabra que Jorge pronunciaba, Carlos sentía que se acercaba más a la verdad, pero también sabía que debía cuidar cada paso que daba. Después del almuerzo, Carlos decidió actuar. Sabía que no podía esperar mucho tiempo para descubrir quién estaba detrás de la carta. Decidió tener una conversación privada con Jorge. «¿Podemos hablar a solas un momento?», le dijo, señalando hacia un pasillo apartado. La expresión de Jorge se tornó de sorpresa a preocupación, y eso hizo que Carlos se sintiera aún más seguro de que había algo que debía descubrir. Una vez en un lugar privado, Carlos se volvió hacia Jorge con una expresión seria. «Jorge, necesito que seas sincero conmigo, ¿hay algo que se me esté escapando? He recibido una carta que me ha hecho dudar de algunas cosas», confesó. El rostro de Jorge se quedó pálido, y Carlos sintió que el tiempo se detenía. «No sé de qué estás hablando», respondió Jorge, pero su voz tembló, y Carlos sabía que había golpeado una fibra sensible. «Jorge, no tengo tiempo para juegos. Esta carta menciona algo que involucra a Elena. Si tienes alguna información, es mejor que me la digas ahora», insistió Carlos, presionando a su colega. La mirada de Jorge se oscureció, y Carlos pudo ver cómo la lucha interna se desarrollaba en su rostro. Finalmente, Jorge se pasó la mano por la frente y suspiró. «No sé mucho, pero he oído cosas. La gente habla, y a veces no sabes en quién confiar», dijo, evitando los ojos de Carlos. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Carlos, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. «Escucha, Carlos, hay rumores sobre Elena, sobre su vida personal. He escuchado que tiene conexiones con personas que no son las mejores, pero no puedo confirmarlo». «Solo son habladurías», explicó Jorge, su voz apenas un susurro. La revelación hizo que Carlos sintiera un nudo en el estómago. «¿Con quién exactamente?»,
preguntó con ansiedad. Jorge miró alrededor antes de responder, como si tuviera miedo de ser escuchado. No estoy seguro de los nombres, pero se dice que se ha relacionado con alguien que tiene problemas con la ley. No sé si eso es cierto, pero, dijo Jorge, dejando la frase en el aire. El corazón de Carlos se aceleró al escuchar las palabras de Jorge. ¿Podría ser posible que Elena estuviera involucrada con alguien peligroso? La idea le resultaba inquietante, y no podía ignorar las alarmas que sonaban en su cabeza. Gracias por la información, Jorge. Esto es más complicado de lo que pensé, dijo Carlos, intentando mantener la calma. Al salir de la conversación, se sentía como si un nuevo rompecabezas se estuviera formando, con piezas que no encajaban del todo. ¿Cómo podía Elena estar en medio de esto? La preocupación por su seguridad aumentaba con cada paso que daba. Decidido a averiguar la verdad, Carlos sabía que necesitaba confrontar a Elena, pero la pregunta era, ¿estaba preparado para lo que pudiera descubrir? En su camino a casa, Carlos reflexionó sobre todo lo que había descubierto. El temor por la seguridad de Elena lo llenaba de angustia. Decidió que, a pesar de las complicaciones, debía enfrentar la situación y hablar con ella directamente. Cuando llegó a su casa, la encontró sentada en el sofá, absorta en sus pensamientos. Se sentó junto a ella y, antes de que pudiera arrepentirse, le preguntó, «Elena, ¿hay algo de lo que necesito hablar contigo? He escuchado rumores sobre algunas personas con las que te has relacionado. Necesito saber la verdad». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse, y la mirada de Elena se tornó alarmada. Se dio cuenta de que había cruzado una línea, y ahora la verdad que tanto temía estaba al borde de salir a la luz. Hemos llegado al final de este episodio, y ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido juntos. El conocimiento que has adquirido hoy no es solo teoría, puede ser la clave para transformar tu vida y tus relaciones. ¿Te has detenido a pensar en cómo las decisiones que tomas hoy moldean tu mañana? ¿Qué te impide tomar esas decisiones que pueden llevarte a un futuro más satisfactorio? ¿Cuáles son los pasos que puedes dar ahora para comenzar este cambio? Desafíate. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que realmente deseo? Y si la respuesta es no, ¿qué vas a hacer al respecto? Si te has sentido tocado por este mensaje y crees que ha llegado el momento de actuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Aquí, continuaremos explorando temas que pueden impactar tu vida de manera profunda. No pierdas la oportunidad de unirte a este viaje de autoconocimiento y transformación. El momento es ahora. Vamos juntos en esta búsqueda de un futuro más realizado y auténtico. Nos vemos en el próximo video.